la ponencia siguiente, que es la del licenciado José Gálvez Kruger, sobre los ángeles arcabuceros. Buenas tardes, Gracias. Fernando, para Ernesto, doctor Sánchez Concha. Bueno, agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para esta jornada y la posición tan clara y tan precisa del doctor Rojas, ¿no? Me, me facilita mucho la labor para que la gente pueda comprender en qué ámbito, en el ámbito de lo sobrenatural, ¿no? En el que se embonaban todos los otros planos, ¿no? De la concepción del mundo barroco, se puede entender mejor el asunto que voy a compartir con ustedes. Si me esperan un momento, a ver, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, Ya. sí se ve. Bien, esto, aunque puedan parecer a veces apuntamientos de tipo telegráfico, ¿no? Esto conviene hacerlo así porque acá hay que recomponer el binomio de imagen y palabra que era propio del emblema barroco. Entonces, el tema de los arcángeles arcabuceros es ciertamente apasionante, y a pesar de ser apasionante y ser tan rico conceptualmente, alegóricamente, analógicamente, ha sido el más maltratado y el más incomprendido de todos. Y nuestro propósito es presentar un extracto de las investigaciones que tenemos en curso sobre este asunto para aclarar algunas cosas que creemos necesarios aclarar. Entonces, comencemos. Vamos quiero cerrar esto de acá. Entonces, el arcángel arcabucero de la pintura virreinal peruana es el tema iconográfico más conocido y más atrayente de toda la iconografía religiosa de nuestro país. Aunque se ha escrito mucho sobre este asunto, es muy poco lo que se ha estudiado de ellos, porque de haber sido estudiados a partir de lo que son y no a partir de lo que se quiso que fueran, no se habría afirmado durante medio siglo que son una representación sincrética del demonio Illapa, que el suyo es un concepto originario del Perú y que nacen de una apropiación y una reinvención andina que mezcla lo apócrifo y lo sincrético, y que finalmente representan a los santos ángeles armados para luchar contra los demonios. Nada de esto es cierto. Esta jornada permite presentar en el ámbito académico algunas de las conclusiones a las que han conducido las investigaciones emprendidas por nosotros a lo largo del último quinquenio. Nuestra finalidad es ofrecer a la comunidad académica elementos de juicio lo suficientemente sólidos para enrumbar este asunto hacia el camino que, según nuestro parecer, debe seguir. Esta solidez se funda en el hallazgo del concepto arcabuz, su identificación corporativa y su aplicación concreta en el ámbito de la enseñanza de la doctrina cristiana, la vida de fe, especialmente como síntesis de una simbología política aplicable a la organización espacial de la ciudad de los reyes, todo a partir de fuentes barrocas. Bertonio en su vocabulario, hay unos datos que hay que considerar, ¿eh? Bertonio en su vocabulario aymara, a falta de otra voz, hace suya la equiparación que hacían los indios entre yapa y arcabuz, es decir, el sonido y el resplandor, o el fogonazo. Pero debe entenderse que solo por semejanza sonora y luminosa. Eso lo tenía ya claro Recarero Pérez Palma en 1938. Nunca se usó la voz yapa en el ámbito de la cristianización y catequesis, a diferencia de la voz arcabuz que abunda en la bibliografía barroca peruana y en la bibliografía apologética de ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son las notas distintivas de la imagen religiosa? Habladas en su consideración general. La imagen religiosa, sea cual fuere, no existe por sí misma, no aparece de la nada, mucho menos se multiplica en copias sin que exista una razón y un propósito. El icono sirve a la misión, ir y anunciar la buena nueva. Por eso está sujeta a canon. El canon está atado al magisterio. El magisterio a los padres y a la tradición apostólica.
Estos a la Sagrada Escritura, y todo a Cristo anunciado, encarnado, sacramentado, crucificado, muerto y resucitado de entre los muertos. Dicho esto, si el arte no predica la luz, la verdad y la vida, no es arte cristiano. Si el investigador que lo interpreta solo ve personajes y escenas en lugar de alegoría, anagogía, tipología, etc., habrá condenado al fracaso toda su investigación. No basta invocar el arquetipo, como suele hacerse en las investigaciones iconográficas religiosas. La antropología unida al arquetipo es la unión morganática intelectual entre la búsqueda personal del tema exótico y la polimatía estéril e inconexa que solo engendra sincretismo. Decir arcabucero es lo mismo que decir jesuita. Arcabucero es un predicativo que se aplicó, o un predicado que se aplicó única y exclusivamente para identificar a la compañía de Jesús, a sus misiones, a las distantes regiones del globo a las que fueron, a su eficacia y finalmente a la novedad de su creación como instituto religioso respecto de las órdenes antiguas. La lira popular hispanoamericana asociaba esta voz con el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, con el triunfo doctrinal de la Iglesia, de la militancia cristiana y el triunfo escatológico de la Iglesia. Tenemos a la derecha un extracto del Flo Sanctorum donde se lee lo siguiente. Pues dice, mas los religiosos de la compañía de Jesús puédense apropiar a infantería de arcabuceros, pues los arcabuces son armas modernamente inventadas en las batallas. Así, esta religión es moderna. Los arcabuces hieren de muy lejos. Así, estos religiosos, estando en Roma, dieron golpes e hirieron en Indias y en otras partes remotísimas, derribando a sus pies innumerables gentes, enemigas del nombre de Cristo. El arcabuz para herir y hacer efecto tiene necesidad de fuego. Estos religiosos, el fuego grande que en sí tienen del amor de Dios, les hace que tan de veras se ocupen en servicio suyo y bien de los prójimos, y que dentro de sí tengan el fuego del amor de Dios. Hay razón para tenerlo, imitando a su padre Ignacio, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, ya el sentido de la voz arcabuz y su pertenencia a la compañía de Jesús está no solamente aquí, sino en otros lugares, abundantemente confirmada. Dijimos que está vinculada también a la Natividad de Cristo en el portal de Belén, lo que tiene especial relevancia en Lima, porque Lima es una ciudad belénica, hierosolimitana, pasionista, pero antes que todo belénica. Leamos lo primero. Todo esto. Nosotros conocemos mucho las imágenes de los arcabuceros, entre las que abundan los confalones, los trompeteros o clarineros y los atabaleros. Entonces leamos acá. Oh Jesús, hoy Jesús en un portal, borrar nuestra culpa trata, y para vencer al mundo le intenta dar batalla. La culpa resiste, la gracia pelea, una con astucias, otra con hazañas, pues guerra, pues arma, albricias, aplausos, festejos y salvas, albricias pues viendo nacer entre pajas el grano del cielo, que es perla del alba, las sombras se ahuyentan, las nieblas se apartan, pues guerra, pues arma, albricias, aplausos, festejos y salvas. Aplausos sencillos le ofrece y consagra, de amables pastores, la fe tributaria, de pobres ofrendas, de ricas constancias, pues guerra, pues arma, albricias, aplausos, festejos y salvas. Festejos le forman en tropas aladas, angélicos coros que entonan la gala, y al hombre le anuncian la paz deseada, pues guerra, pues arma. Albricias, aplausos, festejos y salvas. Ensalvan los vientos, los copos disparan, sirviendo la nieve de pólvora blanca, y el silbo del cierzo es trompa y es caja, pues guerra, pues arma. Albricias, aplausos, festejos y salvas. Y alegre escaramuza con repetidas cargas, porque el contrario huya, pique su retaguardia. Tra, tierra, tra, avanza, avanza, pues guerra, pues arma. Y acá tenemos la trompa, el clarín o la trompa, y aquí tenemos la caja. Alarma, rama. Entonces, el tema bélico, el tema combativo, el tema pugnante es una continuidad en toda la iconografía religiosa católica, ¿no? Y seguimos acá. Alarma, alarma, suenen las trompas, toquen las cajas y al tártaro aborte, coléricas llamas, a intimidar furias, con una tres almas, a guiar estrellas, tres fieles monarcas,
luces, auras y céfiros blandos, hagan dulce y feliz su jornada. Alarma, alarma, y a sangre y fuego, guerra les haga, el abismo alterado las iras, el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna familiaridad con la familia militar o naval, saben pues cómo son cuáles son las etiquetas o los protocolos de saludo y honores militares. Y vemos acá claramente lo que está dicho repetidamente, ¿no? Como un estribillo en lo que acabamos de leer. Es decir, cargar, apuntar, disparar y descansar el arma. O sea, son salvas, salvas de saludo, salvas de advertencia. Ahora, se ha hablado mucho de que los arcángeles arcabuceros, tal como los vemos, escindidos y separados de su contexto general, eh, son una apropiación, son una reelaboración o ese tipo de vocabulario que se usa ahora para decir que son los ángeles luchando contra el demonio, y eso no es así. Precisiones sobre el origen y aplicación del modelo. Nadie discute que el origen de las posturas de los arcángeles arcabuceros salga, o sea, de un manual de adiestramiento militar. Y así lo dice, adiestramiento para el uso de las picas y arcabuces. Esto ha llevado a la errónea percepción de las imágenes. Los arcabuceros no están armados para luchar contra el demonio. Los arcabuceros adiestran al cristiano en el uso eficaz de las armas espirituales para que pueda defenderse del demonio. Nos van a inspirar los ángeles, van a inspirar al hombre todo tipo de recursos para esta guerra espiritual, para este combate espiritual, para mantener alejado al demonio. Porque el hombre no puede pelear con el ángel, porque el ángel lo vence, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, los autores barrocos dicen que la oración es al alma combativa, tal como las herramientas son al obrero. Por ejemplo, ¿y cómo aprovecharía poco tener el herrero la fragua, el hierro y el yunque y el martillo, y lo demás si no le sirve de todo ello? Para hacer la herradura, el martillo, el clavo, la hoz, la azada, la reja y otros aperos de su arma. Ni al soldado le aprovecha, ni aprovecharía tener la espada, ni rodela, ni pica, ni arcabuz, ni cosalete, ni morrión, ni otras armas, si no se aprovechase de ellas para la guerra. Entonces, el quiz de parte de la pedagogía angélica que mencionaremos aquí insiste en la necesidad de tener la caridad encendida y las virtudes expeditas, entendidas como un ejercicio del que depende el arte defensivo espiritual. El demonio ataca, el alma se defiende, manteniéndolo alejado con los fuegos de arcabucería que mencionaremos a continuación. Hasta donde he podido averiguar, qué cosas que bajo el rubro de arcabuz, qué significados se pueden entender. El nombre mismo de Jesús, la sagrada teología, el beso y las lágrimas de la Magdalena, la confesión sacramental, la sagrada comunión, la experiencia mística, la paciencia, la penitencia, el Santo Rosario, la oración, la castidad, la gracia, la militancia católica y todos los símbolos incrustados en la composición pictórica que se tenga delante de los ojos. Entonces, queda claro entonces que los arcángeles no pelean su lucha, ellos nos adiestran para pelear la nuestra. No es un enfrentamiento, sino una defensa a prudente distancia y mediante el uso de armas que puedan causar el mayor daño al enemigo para repelerlo y evitar que se acerque. Entonces, vemos arriba una parte de una columna de un libro que dice, la espada hízose para defenderse y ofender de cerca al enemigo, o sea, una lucha cuerpo a cuerpo. El arcabuz, el bosquete y los tiros arrojadizos para hacer daño desde lejos. Ahora, respecto a San Agustín, ¿no? Y de la caridad. San Agustín dice, a quien los mandamientos de Dios, que también, por cierto, son un arcabuz, los mandamientos de Dios le parecen graves y pesados, no ha recibido el don de caridad, que le pareciera livianos. Una pelota de plomo, si la dejáis de la mano, irá hacia tierra, mas llevada del fuego del arcabuz, vuela por los aires. Las obras de penitencia, aunque sean pesadas, hechas con fuego de Dios, tórnanse livianas. De la derecha tenemos una cita de Santa Teresa, en la que vemos que en la experiencia mística también está figurado el arcabuz. Y dice,
Vamos a ver un momentito, porque es un texto, y de mucho menos, que es grado de contemplación más superior, el que con violencia se eleva el alma y con la presteza, como dice la experiencia de Santa Teresa, que sale la pelota de un arcabuz cuando le pone fuego. Desde que de que el éxtasis se llame arrobo, parece dar la razón, aunque a lo místico, la Santa Madre, cuando dice, en él, en el que es arrobamiento, creo que roba Dios todo el alma para sí, y como a cosa suya propia y esposa suya va mostrando alguna partecita del reino que ha ganado. Eh, una, una prueba más. Sí, señores, el nombre es el que hace el caso. Que Josué quiere decir que nos sabe salvar, que es como una sombra del nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Y con esta sola sombra vence a los amalecitas, tanto que para dar fin a la batalla hace detener al sol, ¿no? Detuvo el curso del sol hasta acabada la victoria. Pues si la sombra del nombre de Jesús es tan eficaz, ¿qué será el propio nombre de Jesús? Sino escudo, defensa y espada para de cerca, saeta, arcabuz, mosquete y tiro de artillería contra el enemigo que quiere de lejos, vencimiento y victoria contra el demonio y sus acechanzas. Otra forma de arcabuz es la predicación de religioso predicador, dice, ¿no? Y aquí vemos el ámbito del contraataque de Trento, ¿no? La fe y las obras. El arcabuz que no despide pelota, espanta y no mata. Así, el superior y el que predica, si tienen palabras y no obras, espanta con su retórica, mas ninguno le sale provecho. Ahora, en la desesperación de otros autores, tratando de vincular eh, ¿qué les puedo decir? Al arcabucero con la doctrina de indios, para a partir de aquí sacar una, una expresión sincrética, ¿no? Como una especie de resistencia religiosa del hombre andino, eh, trataron de embutir, como les digo, el arcabucero en la doctrina, y no es así. No son parte de la doctrina de indios, porque lo que se ha visto hasta el momento y por lo que se verá más adelante, queda claro que los arcabuceros no formaban parte de la doctrina de indios, en la que solo se enseñaban los ángeles bíblicos y la devoción al ángel de la guarda. Eso inclusive está claramente indicado en el ritual formulario, ¿no? De Pérez Bocanegra. Es decir, lo que pertenece al ámbito de la revelación, la intercesión, la oración, la invocación y la oración. Ámbito al que ciertamente no pertenece la serie de arcabuceros, como veremos a continuación. Hasta el momento hemos visto una pedagogía mínima, de capillita si quieren, ¿no? Pero a partir de acá vamos a ver trazas de pedagogías cada vez más complejas, ¿no? Que sin contradecir ni prescindir de la primera, la evolucionan y la complementan. No una, sino varias pedagogías. La iconografía de los ángeles peruanos forman parte de un todo. Lo que acabamos de ver y mencionar es solo la forma básica ofrecida al hombre común que conocía su significado porque lo cantaban en villancicos, lo leía en los libros de ejercicios espirituales, en sentido lato, y en los devocionarios y porque lo oía en las prédicas parroquiales. Hasta el momento hemos visto que hay dos arcabuces, el arcabuz de la virtud y el arcabuz del pecado. De todo el fuego de la arcabucería demoníaca, el más letal es el arcabuz de la lujuria. Así, el empeño de la pedagogía vista hasta aquí es que el cristiano se perfeccione tanto espiritualmente que quien lo vea no sepa distinguir si es ángel u hombre. Y esto también es un tema, es un ritornelo que se puede ver en los elogios de la vida de los santos, ¿no? De los santos limeños o peruanos. Este es un propósito que se encuentra por doquier en la literatura apologética y devocional. Veamos ahora cómo despliega el abanico pedagógico de esta apasionante iconografía. Además de los que miraban, ¿no? Con mirada simple esa imagen, hubo otro tipo de observadores y otro tipo de destinatarios. Las formas, los gestos y los símbolos nos guían en la interpretación. Consideremos a toda la panoplia, si se quiere hablar así, de los ángeles como una iconografía angélica emblemática coordinada. La iconografía angélica peruana y mexicana es en gran parte emblemática.
entendido el emblema como la combinación de una imagen canónica con un texto breve que orienta su interpretación y con símbolos que determinan su inmutabilidad. Símbolos que, aunque son tomados de la antigüedad clásica, nunca deben ser entendidos mitológicamente, dado que han sido moralizados, para que enseñe del canto. El ejército de ángeles arcabuceros del Perú ha de ser visto como una formación de emblemas de todo tipo. Así hemos distinguido emblemática política, emblemática teológica, emblemática moral, emblemática urbana, emblemática profética, emblemática histórica épica. Pruebas al canto. Hay una, recientemente se me pasó esta, esta pintura, que visualmente nosotros la asociamos junto a otras a lo que llamamos comúnmente arcángeles arcabuceros. Vemos a los pies de esta representación angélica un armadillo. El armadillo forma parte de la colección de los libros de emblemas políticos y morales. El carácter pedagógico de lo virtuoso y de las virtudes que nos asegura el ejemplo que comentamos fluye de la emblemática, no del parecer personal, porque desgraciadamente todo el asunto de los arcabuceros ha partido siempre de pareceres personales y de hipótesis que no han sido probadas, ¿no? La virtud es armadura fiable, con la que el peregrino de la vida se protege en medio de las contingencias de la vida. Estamos entonces en presencia de un ejército acorazado de virtudes. A cada virtud corresponde un arcabuz. Miren ustedes entonces, dice, no excedas de tus fuerzas. Es la orla de la imagen. Tenemos aquí la aplicación peruana y moralizada para un tema determinado de una imagen canónica emblemática, ¿no? El carácter defensivo de esta pedagogía está indicado en la coraza del armadillo, que además indica emblemáticamente, cuando menos, una afinidad con México o tal vez una complementariedad, que es lo que nosotros creemos. La salvación del alma no puede dejarse al arbitrio del azar, está en la prudencia personal. Piensan subir con jactancia, de peña en peña encumbrados hasta la divina estancia, pero bajan despeñados en pago de su arrogancia. A la izquierda tenemos también una representación común a México y al Perú. México y el Perú tuvieron una emblemática común, universalmente difundida, la flor de la granadilla de Indias, pasiflora y el armadillo, es decir, arma y armadura. Los lemas de la emblemática común, el arma y la armadura, sintetizan toda la enseñanza de la iconografía combinada de ambos reinos, los misterios marianos y la victoria de Cristo, anunciados por las sibilas del arte mexicano, se ven en forma de símbolos en los ángeles hospitalarios, marianos y pasionistas, y en forma de jeroglíficos en el ejército de arcabuceros del Perú. Al parecer, la expansión de los arcabuceros en la periferia del virreinato del Perú tenía vocación e intención difusiva imperial, o cuando menos americana, porque son síntesis política, teológica, moral y sapiencial, síntesis que es del todo manifiesta en Lima en tiempos del virreinato. La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 truncó lo que a nuestro entender se perfilaba como una novísima emblemática. Pensar en esto es algo de sentido común, dado que el camino ya había sido preparado de muchas maneras. Los ángeles siempre hacen un anuncio, proclaman una verdad, señalan un camino o ejecutan una sentencia. Los arcabuceros exhiben gestos y posturas comunes con la emblemática general y con el arte mexicano en particular, de donde se infiere que están al servicio de aquel anunciado de antiguo que es camino, verdad y vida, que es hijo de Dios, que vino al mundo desnudo y que desnudo peleó y venció al padre de la mentira y al homicida desde el principio. Noten ustedes acá que en Cristo predicamos que es la verdad y que es verdad, no la verdad conceptual, sino es la verdad en persona. Entonces tenemos nosotros básicamente el anuncio profético de la verdad en el caso derecho, que es de la pintura mexicana, y vemos, ¿no?, el reflejo, a manera de un espejo, ¿no?, el reflejo del acontecimiento futuro. Este acontecimiento futuro es, es la divisa de Lima, porque este era el guión que por supuesto está no nos extrañen, está en un museo de Norteamérica, ¿no?, que era el guión de las procesiones de Corpus Christi. Entonces vean ustedes cómo
del concepto de la verdad se le presenta como un anuncio profético y como un reflejo del futuro. En este caso se da en el Perú. Del reflejo futuro en la historia y de la era cristiana, se entiende, ¿no? La conexión temática se hace evidente entre la iconografía mexicana y la divisa de Lima en la procesión de Corpus. Nada extraordinario si se considera el lugar privilegiado de esta ciudad respecto de las otras capitales y la fluidez de la comunicación entre las ciudades por medio de los viajes de los religiosos de todas las obras, que es un asunto que no debe ser ignorado ni dejado de lado. Por ejemplo, en cuanto a los atributos o lo que se llama aquí comúnmente atributos pictóricos. Vemos arriba Lucerna Ardes o Lucerna Ardes. Agarremos por ahí esto, lo que vemos. Y es la razón admirable porque como lámpara o lucerna, que todo es uno, vive mediante el óleo y el espíritu del aire, de tal suerte que estando cualquiera de ambos al punto de muerte, de la misma suerte es nuestra vida, que como se sustenta con el húmedo radical y el espíritu faltando cualquiera de ellos, al punto muere el hombre y se acaba la vida. Bueno, y hay otras consideraciones sobre este asunto. Ahora, alguna aplicación, para que vean ustedes la concatenación entre la imagen, la definición teológica, el aterrizamiento, si se quiere, o el aterrizaje en la vida concreta del religioso y en las aspiraciones de la vida cotidiana, leemos. He visto que si los seglares han de ser lucerna ardens, los eclesiásticos deben ser lucerna ardens, et lucens, porque todos los órdenes, desde el principio, desde el primero al último, quien más y quien menos, se ordenan y miran a santificar al pueblo, principalmente con la predicación. Resuelvo, pues, vencer animosamente la pusilanimidad y temor vano, nacido de secreta soberbia, de quedar mal y de otros respetos impertinentes, la flojedad y pereza en que hasta ahora he vivido, de aplicarme al bien de mis prójimos, con proponerles la divina palabra, instruyendo a los menos en los rudimentos de la fe a unos y otros, ya sea en casa, ya sea en la campaña, y una vez cada semana en el hospital. Encended, Señor, en mi corazón el fuego de un ardiente celo y la salud de los prójimos. Y vemos aquí, a un solo golpe de vista, esta misma tendencia. Vemos a un ángel a la izquierda que está sosteniendo una columna y dice Fortitudo Dei, y vemos a su derecha a Santa Bárbara, ¿no? En la misma posición y con el mismo sentido, ¿no? La fortaleza de la caridad ardiente de Santa Bárbara, que es patrona de los artilleros en algunos casos, y vemos a la derecha a la Sibila, anunciando, como ya otra de las profecías que hemos visto, ¿no?, en la imagen anterior, y a la derecha una representación eucarística, aunque a primera vista parezca ser del arcángel San Rafael. La iconografía angélica de Perú forma parte de una iconografía más amplia, de pretensiones universales, en la que destacan nítidamente los aportes de México y del Perú. Son como una enciclopedia visual del anuncio de la llegada del Salvador, oído hasta por las civiles y pitías de la antigüedad, verificada en la historia con la encarnación del Verbo, su nacimiento, su pasión, muerte y resurrección, atestiguada por los ángeles y testimoniada por sus mártires y sus santos. La natividad del Rey de la Gloria en Belén, los ángeles de Lima Belénica. Las salvas de arcabuz, los honores del Carín y la caja, con la que los ángeles de las milicias celestiales saludan la llegada del capitán Jesús al portal de Belén, fue moneda corriente en la vida popular de todos los reinos del Imperio Hispano. E igualmente forman parte de las composiciones cultas de las capillas de México y Lima, asociadas a los triunfos de María, en lo doctrinal, lo militar y lo escatológico. Se la saluda con clarín, cajas y salvas de arcabuz, y era la forma en que se daba noticia de la presencia de los reyes en el campo de batalla. Tenemos acá letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Catedral de esta muy noble y muy leal ciudad de Málaga, en los maitines del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este año de 1775. Alarma, alarma, suenen las trompas, toquen las cajas, y al tártaro aborte, coléricas llamas, a intimidar furias a unas, tres almas, a guiar estrellas, tres fieles monarcas, ¿no?, como ya leímos anteriormente. Ahora, esta parte es muy interesante porque nosotros hemos visto en todas las pinturas del Corpus, de las famosas series del Corpus Christi, hemos visto loros, hemos visto como cosas exóticas, ¿no? Hemos visto pericos, loros, hemos visto flores, hemos visto velas, hemos visto peces.
que también forman parte de las maneras de guirnaldas en torno a los ángeles arcabuceros. Para todos está también ya en composiciones populares anteriores inclusive a la aparición de esta iconografía. Ha del solio de los rayos, ha del sitial de las flores, donde aromas y ardores se hacen supremos ensayos, ha del diáfano hemisferio, ha de la vagante esfera, donde igual rige ligera la escama y ala su imperio. Luces, flores, peces, aves, a este esplendor ostentoso, tiende su ser misterioso, ¿dónde van sus huellas graves? A mansión peregrina encaminan sus vuelos, a región soberana sus luces añade. A pensil prodigioso contrae sus matices, a cristal luminoso se van sus cristales. Si es pez, ¿cómo puede? ¿Y cómo si es ave? No es sino flor hermosa que eleva, no es sino antorcha del cielo flamante, porque vuela, porque nada, porque huele, porque arde, con alas, aromas, escamas cambiantes. Barajados los cuatro elementos, al orbe sus iras la fama reparte. Guerra, arma, guerra, empieza el combate, resuenan los clarines, alternan los timbales, gime el bronce, cruja el parche. Noble competencia, digna de escucharse, en el fuego, en el agua, en la tierra y el aire. Y finalmente, he llegado a convencerme que los arcángeles arcabuceros tan profusamente pintados en el Cusco y en las principales ciudades del sur andino, pasando por el Alto Perú hasta el norte de la Argentina, solamente pueden ser explicados en la Ciudad de los Reyes. Ven ustedes a la izquierda un grabado publicado en el libro de Fréchet, ¿no? En el viaje a la América Meridional. Vemos nosotros una casa limeña en la que están tres mujeres protegidas por los ángeles, tres ángeles arcabuceros, ¿no? Que están en situación, que están en posición de guardia y vigilancia. Bueno, es un tema mucho más complejo respecto de la moral y la salud de la sociedad, que no tenemos tiempo de ver ahora, pero es interesante que conozcan la imagen si es que no la conocen. La mayor sorpresa de nuestras averiguaciones fue descubrir que sus mal llamados nombres, sus galas militares, su armamento y su uso doméstico solo son aplicables en su totalidad únicamente en Lima. Los mal llamados nombres no son sino una sumilla de asuntos teológicos vinculadas a las ciudades cristianas en general y a la ciudad de los reyes en particular, por su carácter modélico y ejemplar de la ciudad de Dios, agustiniana, es decir, la ciudad perfecta. Entonces, todos creo que estamos familiarizados con las imágenes de los arcángeles arcabuceros y con unas inscripciones que generalmente nos acompañan. Entonces, los pretendidos ángeles apócrifos no son tales. Estos nombres no son nombres, son lugares de la teología de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona, que están anclados simbólica y arquitectónicamente en la vida cotidiana del Lima. De manera monumental, es decir, perfecto. No son los ángeles de Palermo, pero ellos les sirven de ocasión y pretexto para usar el número 7 como predicativo de perfección. Los 7 ángeles aluden a todo lo que es perfección, santidad y sabiduría, a los 7 sabios de Grecia. A los sabios de Grecia remiten a los 7 grandes santos de la cristiandad que fueron iluminados por los padres griegos: San Ignacio de Loyola, San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino, Francisco Suárez, Gabriel Vázquez y Juan Cruz Escoto, como se colige in clariciorum majorum imagines sive septem vide sapienses grecensis. Otro más, potencia de. Pertenece a la tercera de las cuestiones disputadas acerca del poder de Dios de Santo Tomás de Aquino, que versa sobre la creación, es decir, un acto de amor, primer efecto del poder divino. Existe otra versión del arcabucero que contiene esta misma sumilla, Eliel, pero combinada con una llave junto a la cacha del arcabuz, que conduce a un sinnúmero de asuntos predicables de carácter teológico, filosófico, político, moral, militar, universitario, doméstico, orológico, etc. Entonces, ¿qué cosas hemos visto hasta el momento? Una columna, una vela, un fanal, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Vemos una columna, un estandarte, una lámpara, una espada, un callado de peregrino. Es de sentido común que estemos en la aplicación pedagógica individuada de conceptos presentes en estos reinos. Lo que vemos junto a la serie que lo compone puede verse en la doctrina cristiana de Miguel de Santiago, pintada para el convento de San Francisco de Quito. Queda probada entonces la relación de estos símbolos teológicos
con el urbanismo de las ciudades capitales, dentro de las cuales están las ciudades conventuales. Ahora bien, los nombres, los personajes y las formas clásicas que los representan y los llamados atributos no pueden ser considerados aisladamente. Lo que se ve es un emblema. Todo lo que vemos a la izquierda es un emblema, compuesto de varios símbolos que determinan la enseñanza que transmite. Nada es decorativo. Veamos este ejemplo eucarístico. No es el San Rafael de las estampas devotas. Alude a la Sagrada Eucaristía, a Cristo médico y medicina, dador de luz a los ciegos. En este ámbito sí, y se toma la figura de Rafael, alimentador de multitudes con la burena eucarística. Vemos que tiene en la mano un pez, multiplicada a ser partida por su mano y por las manos de los sacerdotes, en orden sacerdotal. Como alimento sugerido en todo momento por los ángeles, especialmente como viático en el momento de emprender el viaje a la eternidad para llegar a la meta de recibir la corona de Dios. Y todos estos elementos están en forma jeroglífica en esta pintura. A manera de conclusión, como se ha visto rápidamente, el concepto de arcángel arcabucero no es peruano, sino hispano, y es anterior a la aparición de este tipo de pinturas. Solo pueden ser interpretados a partir de categorías barrocas. No hay nada en este tipo de representaciones que no pueda ser conocido y certeramente interpretado. La respuesta no se halla en la antropología andina, tampoco en los evangelios apócrifos, tampoco en los textos de Dioniso de Areopagita, tampoco en hipótesis que partan del lexicón de Ludovico Bertonio. Por tanto, no hay apropiación andina, ni reelaboración, ni sincretismo, ni idolatría encubierta, ni imagen disidente, ni imagen transgredida. Muchas gracias por su atención.